Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien, cuidándose desde casa, trabajando muy bien, la verdad que los felicito, sobre todo en la última propuesta. Esta es la manera de encontrarnos que tenemos. La verdad que la actividad de la historia entre paréntesis me pareció muy buena para poder salir un poquito de los contenidos, porque a veces es un poquito difícil explicarlos desde la virtualidad, y la verdad que los trabajos y cómo me fueron contando las películas me encantó, así que les prometo que en un rato libre que tenga voy a hacer una selección y voy a disfrutar de, la verdad, películas que algunas no conocía. Vamos a continuar con la temática de la historia entre paréntesis. ¿Y cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a trabajar en esta oportunidad? Lo distinto que vamos a ver en esta actividad es que ustedes no van a elegir qué es lo que van a ver. Si bien no estamos dando un contenido particular de cada año, la fuente audiovisual es algo fundamental para la historia, para poder indagar, para poder trabajar los hechos históricos. Algo que me llamó la atención estas últimas semanas, estando en contacto obviamente con las redes sociales, con la televisión, con las noticias, es lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato del afroamericano George Floyd, que a manos de la policía de Minnesota en Estados Unidos, obviamente, y me hizo pensar y repasar un poquito como profe de historia qué pasa con Estados Unidos, que siempre tiene o de manera recurrente tiene este problema del racismo, esta forma de discriminación tan literal, tan marcada con el afroamericano. Cuando empecé a hacer el repaso histórico, desde mi parte, obviamente, me di cuenta que este problema viene desde el momento de su independencia. Es más, un poco antes también. La propuesta que les voy a hacer ahora es, a continuación de lo que están viendo ahora, en creo que más o menos son 3 minutos y medio, es un repaso muy rápido de aquellos hechos o sucesos en Estados Unidos que nos demuestran que para Estados Unidos el racismo con el afroamericano todavía es una cuenta pendiente. Todavía es algo que la sociedad de Estados Unidos no pudo resolver. Al final de ese video les voy a dejar un discurso que también dura muy poquito de un líder afroamericano que vivió a mediados del siglo XX, en el cual fue muy importante para el surgimiento de movimientos civiles que empiecen a repudiar el hecho de la persecución al afroamericano. Bien, lo que les voy a pedir es que una vez que vean el video del repaso histórico de por qué yo trato de justificar que los Estados Unidos tiene un problema marcado y claro con respecto al racismo hacia los afroamericanos, y el discurso de este líder que les contaba anteriormente, que se llama Martin Luther King, lo que quiero es que hagan lo siguiente. Primero, que investiguen algún caso de racismo en Estados Unidos con respecto a algún afroamericano en cualquier momento de la historia. A ver qué es lo que encuentran ustedes. Sobre todo, observen la parte donde yo hablo de la segregación racial legal. Por otro lado, quiero que me comenten, a modo de reflexión, qué es lo que ustedes piensan con respecto al racismo en nuestra sociedad. Decimos que Estados Unidos tiene una cuenta pendiente con respecto al racismo en torno al afroamericano, con lo que ellos llaman la gente de color. En nuestro país, ¿qué deuda tenemos todavía? ¿Qué cuenta pendiente? ¿En dónde encontramos lugares de un racismo bien marcado? Y tercer punto, lo que quiero que respecto al discurso de Martin Luther King, ¿qué es lo que ustedes sacan como una conclusión? En una frase sola, bien concreto. Así que esa es la propuesta. A continuación los invito a ver los videos. Les mando un beso enorme. Van a encontrar comentarios míos con respecto a los trabajos que me fueron entregando. Los saludo, los abrazo a la distancia. Falta todavía, pero nos tenemos que cuidar. Les mando un beso enorme a todos. La muerte de George Floyd conmocionó a muchas personas en todo el mundo que ahora piden pasar a la acción. La misma consigna en la costa oeste de Australia.
Queremos dar reconocimiento a las protestas y al gran movimiento que hay en Estados Unidos en este momento. Queremos mostrar nuestra solidaridad con la comunidad negra y también poner luz sobre lo que está pasando acá. También hay marchas en Europa como aquí en los Países Bajos. Los activistas quieren replicar esta protesta de Ámsterdam en otras ciudades. En Irlanda marchan desde el centro de Dublín hasta la embajada estadounidense, donde se arrodillan, un gesto simbólico de la protesta. La injusticia es vista como una amenaza mortal también en tiempos de pandemia. Claramente, el racismo es una forma de discriminación. Y cuando analizamos hechos relacionados que se dan en todo el mundo y a lo largo de toda la historia, Estados Unidos no es la excepción. Es más, les diría que es el ejemplo a analizar. Vamos a hacer un breve repaso y rápido de su historia, en donde vamos a poder advertir que todavía la discriminación racial en Estados Unidos es una deuda pendiente. Todo comienza en la época de la colonia, en la época de la independencia de Estados Unidos, la época del comercio triangular, a finales del siglo XVIII. Desde Europa Occidental se iba en búsqueda de esclavos negros que los obtenían del continente africano. Estos eran trasladados por el Océano Atlántico para llegar al continente americano y así trabajar en cultivos, sobre todo del algodón. ¿Cómo se completaba este triángulo? Aquellos productos elaborados o materias primas que se obtenían del suelo del actual país de Estados Unidos eran enviadas a Europa Occidental. Un segundo momento es la Guerra de Secesión, en donde Estados Unidos, dividido en dos, se sumerge en una guerra civil, la cual se desarrolla a mediados del siglo XIX, en donde el presidente en ejercicio y asesinado, Abraham Lincoln, va a firmar la 13ª enmienda de la Constitución, en donde establece la abolición de la esclavitud. Abolir la esclavitud significa que el esclavo es libre. Una vez culminada la Guerra de Secesión, surge un grupo denominado Ku Klux Klan que promueve la supremacía blanca. Así comienza la persecución del afroamericano. Lo particular de este grupo, de esta secta, que sus pensamientos no quedaban en palabras, sino en acciones que se transformaban en asesinatos masivos de afroamericanos y que terminó contando con más de 5 millones de miembros. Promediando la primera mitad del siglo XX, para llegar a la década del 50, nos encontramos con la denominada segregación racial legal. ¿Qué quiere decir esto? Que los afroamericanos, si bien ya eran libres, tenían ciertas restricciones y sobre todo se veía en la vida cotidiana. Se los llamaba gente de color, baños para gente de color, bebederos para gente de color, ómnibus para gente de color, universidades para gente de color. Así se desarrollaba día a día la vida de los afroamericanos. Una práctica cotidiana que estaba contemplada por la ley establecía que si un afroamericano iba en un ómnibus y subía una persona de color blanca, le debía ceder el asiento. Rosa Parks, una mujer que en 1956 fue arrestada por haberse negado a darle el asiento a un joven de piel blanca. Estuvo encarcelada 2 meses y tuvo que pagar una multa de $14. Esto llamó la atención de Martin Luther King, el líder de los movimientos de los derechos sociales más importantes de la época. Y en repudio a este hecho, pronunció uno de los discursos más emblemáticos del siglo XX: Yo tengo un sueño. Ya van 2 décadas del siglo XXI y la cuestión sigue sin resolverse. Movimientos sociales que se manifiestan en repudio a la represión por parte de la policía contra afroamericanos visibilizan la problemática en las calles. La muerte de George Floyd en el 2020 por parte de la policía de Minnesota deja en evidencia que por más que pase el tiempo, la cuestión del racismo en Estados Unidos es una deuda pendiente.